Bueno, también se puede usar el concepto de resistencia térmica o analogía eléctrica para poder resolver problemas de transferencia de calor en estado estacionario que comprenden capas en paralelo o disposiciones combinadas de serie y en paralelo. Aun cuando este tipo de problemas con frecuencia son bidimensionales o incluso tridimensionales, se pueden obtener soluciones aproximadas suponiendo transferencia de calor unidimensional utilizando una red de resistencias térmicas. Considere la siguiente pared que está compuesta, la cual consta de dos capas paralelas. Aquí las vemos, una capa 1 y una capa 2. La red de resistencias térmicas, que consta de dos resistencias en paralelo, se puede representar como se muestra en la figura, puesto que la transferencia de calor total es la suma de estas transferencias a través de diferentes capas. Entonces, la transferencia de calor en esta placa en serie la vamos a representar como si fuera solamente en una sola dimensión, y eso se va a hacer utilizando la analogía eléctrica. Entonces solamente vamos a representar el calor por conducción. Entonces en este caso nosotros vamos a tener que vamos a tener el calor que estamos agregando aquí, que se va a llamar Q, lo vamos a dividir en dos, en Q1 y en Q2, ¿sí? Q1 pues va a ser la cantidad de calor que se va a transferir a través de cada una de las áreas. Estas áreas van a ser esta que tenemos aquí, esta va a ser el área 1 y esta va a ser el área 2, y por supuesto vamos a tener temperatura 1 y la temperatura 2 va a ser en el lado opuesto de esta cara. Entonces, si nosotros queremos representar este sistema como analogía eléctrica, lo que necesitamos ver es que esta Q se va a dividir en dos. Entonces el sistema de representación de analogía eléctrica se va a dividir también en dos, en paralelo o por separado, y después se van a volver a juntar hasta volver a una temperatura 2. Entonces nada más, de hecho sería este sistema que tenemos aquí. Lo voy a poner por acá, lo voy a hacer otro poquito más pequeño. Y de esta manera representaríamos. Aquí tenemos una temperatura T1. Esta temperatura T1 se divide en dos, en Q1 y en Q2. Y cada Q1 y Q2 va a tener una resistencia. La resistencia va a deberse a la conducción de calor en esta placa, en la placa 1 y en la placa 2. Entonces vamos a representar todo este proceso. A ver, sería este color. Entonces tenemos que Q se va a hacer igual a la suma de Q1 más Q2, y esta va a ser igual a la diferencia de temperaturas. O sea, los dos Q1 y Q2 se pueden representar como temperatura 1 menos temperatura 2 sobre de esta resistencia 1 de este sistema. Entonces eso sería resistencia 1 más temperatura 1 menos temperatura 2 sobre de resistencia 2, o lo que es lo mismo, Q puede ser igual a la diferencia de temperaturas, que sería 1, temperatura 1 menos temperatura 2, multiplicado por la suma de las dos resistencias pero en paralelo. La suma de las dos resistencias en paralelo va a ser la suma de los inversos de la resistencia. Entonces serían 1 sobre de R1 más 1 sobre de R2. Entonces si queremos podemos representar también esto como una sola expresión. Diríamos que Q va a ser igual a T1 menos T2 dividido entre la resistencia total. Y la resistencia total va a ser igual a la suma de los inversos de la resistencia.
Esto cuando lo tenemos el sistema en paralelo. Esto también puede ser representado de la siguiente manera. Podría ser, si sumamos las fracciones, nos quedan R1 por R2 dividido entre DR1 más R2. Entonces esto también puede ser resistencia total. Entonces podemos hacer también sistemas combinados no solamente en paralelo, sino sistemas combinados en serie y en paralelo. Tal es el caso como los sistemas en los cuales interviene la transferencia de calor por convección. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos una capa, tenemos transferencia de calor aquí por conducción hacia las placas K1 y K2, pero tenemos una placa K3. Esa placa con conductividad térmica 3 sabemos que va a transportarse en serie junto con la transferencia de calor por convección, que tenemos afuera de la placa 3. Entonces el sistema sería de la siguiente manera. También tenemos las longitudes. Por ejemplo, aquí vemos la longitud. Esta sería longitud 1 es igual a la longitud 2. O sea, quiere decir que la longitud de la placa 1 es igual a la longitud de la placa 2. Y pues va a ser diferente de la longitud número 3. Entonces, bueno, este sistema lo veríamos de la siguiente manera. Ahorita vamos a ver este ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos transferencia de calor, ¿sí? Se divide en dos espacios, serían K1 y K2, y después se transportan, bueno, el primer transporte sería en paralelo a través de K1 y K2, ¿sí? Y el segundo transporte a través de K3 y a través de del fluido pegado a la superficie de K3 se transporta por convección. Entonces este sistema esto sería en serie, uno después del otro, y en paralelo al mismo tiempo, uno encima de otro, sería esto, en paralelo y en serie. Entonces en este caso pues nosotros podríamos representar el sistema de manera global. Entonces la transferencia de calor, otra cosa que bueno, ustedes lo pueden leer, pero aquí tenemos un aislamiento, ¿sí? Para que el calor fluya solamente en dirección horizontal y no en dirección vertical. Entonces es por eso que se está tomando en cuenta que hay un aislamiento tanto arriba como abajo, para que la transferencia de calor la hagamos unidimensional y podamos utilizar este sistema. Si no es unidimensional, entonces ahí sí tendríamos problemas, no podríamos aplicar la analogía eléctrica. Ok, bueno, entonces lo que vamos a hacer es que tendríamos la transferencia de calor total, que sería Q, va a ser igual a la diferencia de temperaturas, que serían la temperatura 1 menos la temperatura infinita o la temperatura en este lado. Entonces tendríamos que serían T1 menos T infinito, o temperatura del aire, del fluido afuera, sobre de resistencia total. De hecho se aplica la misma fórmula para todo, sería diferencia de temperaturas en los extremos sobre resistencia total. Aquí la diferencia es de cómo calculamos la resistencia total. La resistencia total la vamos a calcular de la siguiente manera. Nosotros tenemos un sistema al inicio que sería la resistencia 1 y la resistencia 2. Entonces tendríamos la resistencia 1 y la resistencia 2 al mismo tiempo, tanto este y este pedazo, más la resistencia 3, que sería esta, la resistencia 3,
más la resistencia por convección, que es de este lado. Entonces tendríamos resistencia por convección. Entonces esta sería por conducción, esto sería por conducción y este sería por convección. Pero otra cosa que tenemos también es que esta sería por utilizada por sería representada en paralelo. Esta sería estas dos serían en serie. Entonces en paralelo y en serie. Entonces bueno, entonces la resistencia total va a ser igual a la suma de estas dos resistencias en paralelo. Entonces serían 1 sobre dr1 más 1 sobre dr2 más la resistencia 3. Estas resistencias se van a sumar de la siguiente manera: serían la resistencia 3 más la resistencia por convección. Entonces las resistencias en paralelo son el inverso de las resistencias, se suman como el inverso de las resistencias, y las resistencias en serie se suman de manera normal. O también podría ser representado de la siguiente manera: resistencia total va a ser igual a R1, R2 por la suma de R1 más R2 más la resistencia 3 más la resistencia por convección. Y aquí ya sabemos que la resistencia 1 y la resistencia 2, la resistencia 1 va a ser igual a la longitud D1 dividida entre dk1 por el área 1. La resistencia 2 va a ser igual a la longitud 2 dividido entre dk2 por el área 2. Porque son por conducción. La resistencia 3 también es por conducción, va a ser igual a la longitud 3 dividido entre dk3 dividido entre del área 3. Área 3. Entonces estas serían por conducción, y por convección serían las siguientes, que sería nada más R de convección, que sería igual a 1 sobre dH, el coeficiente de transferencia de calor por convección, sobre d el área 3, que es el área de donde está saliendo. Entonces tendríamos este sistema, nada más lo sustituiríamos en esta resistencia total y podríamos calcular cuánto calor se está transfiriendo si sabemos las temperaturas, ¿no? Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es que esta y esta van a tener áreas diferentes, porque van a ser el área 1 y el área 2 van a ser áreas más pequeñas en comparación con el área total, que va a ser el área el área 3. ¿Sí? Y las longitudes, pues las longitudes se toman así de manera horizontal. El área 3 para convección siempre va a ser la de la superficie.